Hola, hola, probando. Probando. ¿Qué tal a todos? Buen día. Bueno, nada, primero que nada, pues gracias por estar acá. Pues realmente ya después de todas estas fiestas y todo esto, ya estar un viernes temprano ya cuesta. Entonces, primero que todo, gracias a todos por estar acá. De igual manera, gracias a los sponsors. Sin ellos, pues no sería posible todo esto, todas estas charlas y hacer todo esto para la comunidad. Entonces, vamos a iniciar. La charla de hoy, pues veremos, realmente veremos algo que es sencillo, por así decirlo. Veremos que existen técnicas. Bueno, cada vez que nosotros queremos realizar algún tipo de auditoría o necesitamos ejecutar algún tipo de herramienta, vamos a necesitar hacer algún tipo de evasión. Entonces, existen diferentes tipos de evasiones, pero iremos viendo cómo podemos hacer uso de una evasión simple, por así decirlo. Entonces, iniciaremos con la pregunta de por qué hacer una evasión de EDR. O sea, ¿por qué tendríamos que enfocarnos en burlar la solución de antivirus o el endpoint que tenga los sistemas del cliente o donde estemos auditando? Pues, porque generalmente o no todas las veces que se esté realizando algún tipo de auditoría se tiene acceso a un sistema Linux, a un Kali Linux, o podemos estar físicamente con un Linux virtualizado y utilizar Inpacket y desde ahí hacer uso de todas las herramientas. Si se tiene algún sistema comprometido Windows o si se quiere hacer algún movimiento lateral desde algún sistema Windows, es muy probable que necesitemos utilizar herramientas desde ahí. Herramientas como Certify, Rubeo, SharpHump, SharpPersist. Entonces, si queremos hacer uso de cualquiera de estas herramientas, ¿qué va a pasar si hacemos una descarga de cualquiera de estas? Si hacemos una descarga de cualquier tipo de estas herramientas, lo más seguro es que descargándola y bloqueados. Entonces, primero alertamos al SOC, le decimos al equipo de Blue Team de que algo está pasando y segundo, pues vamos a dejar ahí el rastro de que alguien intentó descargar algo. Entonces, descargar un binario, un .exe de estas herramientas no es una opción al momento de estar haciendo este tipo de pruebas. Entonces, ¿cómo podríamos evitar esto o cómo podríamos hacer la evasión para que los EDRs o los endpoints no nos detecten o no logren bloquear la ejecución de esas herramientas? Pues bueno, técnicas existen varias, se puede hacer un ofuscado, se puede cifrar el código para intentar que no se detecte, se puede hacer un process injection, se puede hacer un patch de AMSI, un AMSI binary file, un reflection, etc. Entonces, ¿qué pasa? ¿Podríamos utilizar cualquiera de estas técnicas? Sin embargo, en lo personal, hacer este tipo de cosas, en lo personal a mí no me agrada del todo. No soy programador y ver líneas de código, modificarlas, ofuscarlas y demás, no soy muy fanático de eso. Entonces, ¿qué otra cosa? Lo mismo, si intentamos hacer algún tipo de patching, tenemos que hacer prácticamente lo mismo. Entonces, supongamos que no somos programadores, no queremos dedicarle tanto tiempo a eso, ¿qué formas podríamos hacer? Pues veamos cómo lo hacen generalmente los APTs. Como ya se ha hablado en las charlas previas de RepTeam, se ha hecho mucho, bueno, los APTs han hecho mucho uso de la herramienta Cobalt Strike. Pero ¿por qué Cobalt Strike es tan popular o por qué hacen uso de Cobalt Strike? Pues Cobalt Strike tiene una funcionalidad muy buena que es el Execute Assemble. Para el que no haya utilizado Cobalt Strike o no sabe qué es el Execute Assemble, tú tienes un binario de robeos, un robeos.exe que es la tool que vas a utilizar. El Execute Assemble de Cobalt Strike, tú le indicas el path, él viene, toma el binario y te lo carga directo a memoria. Hace un patch de AMSI y te burla la solución de antivirus. Entonces, esto es genial porque realmente puedes utilizar el binario directamente en la memoria, burlas la detección del antivirus al momento de cargarlo, pero algo especial es que esto funciona, o este Execute Assemble funciona con los binarios escritos en .NET. Ahora, pues bueno, realmente eso está genial. Pues creo que todos quisiéramos obtener un Cobalt Strike, hacer el patch de AMSI y cargar directamente los binarios. Pues bueno, creo que de esta manera utilizamos Cobalt Strike, lo cargamos a memoria y se acabó. No, mentira, no vamos a utilizar Cobalt Strike. ¿Por qué no vamos a usar Cobalt Strike? Pues porque somos personas honestas, nos gusta saber cómo funciona y porque eso más o menos es lo que cuestan las licencias de Cobalt Strike. Entonces, si no vamos a usar Cobalt Strike, ¿qué tal si armamos nuestro propio Execute Assemble?
hacemos nuestro propio execute assemble, tomamos nuestros binarios y los binarios los cargamos directamente a la memoria y hacemos una evasión de la solución SDR. Pues bueno, ¿cómo lo haríamos o qué necesitaríamos para hacer eso? Como se mencionó anteriormente, execute assemble de Cobalt Strike funciona con los binarios de .NET. ¿Por qué? Porque .NET ya viene desde, si no estoy mal, Windows Server 2003 y Windows 7 por defecto, entonces todos los sistemas Windows lo van a tener. Y también vamos a hacer uso de PowerShell, que igualmente para nuestra conveniencia, bueno, PowerShell está escrito en .NET y está disponible desde, .NET está en Windows Vista y PowerShell en Windows 7 y Windows Server 2008. Entonces, a partir de eso tenemos .NET instalado por defecto en sistemas Windows y PowerShell instalado en sistemas Windows. ¿Qué más necesitamos? Las herramientas que vamos a utilizar. De igual manera, para nuestra conveniencia, la mayoría de herramientas como Rubeus, como Sharphome, como Certify, SetBuild y demás, están escritas en .NET. Entonces, tenemos las herramientas, tenemos el .NET por defecto en los sistemas Windows y tenemos PowerShell por defecto en los sistemas Windows. Entonces, vamos paso a paso, ¿cómo podríamos ir creando esto? Entonces, lo primero, lo que todos ya sabemos, es que si hacemos una descarga de un binario, el antivirus cuando toque disco, va a ser eliminado. Detección y demás. Entonces, ¿de qué otra forma podríamos intentar hacer uso del binario? ¿Qué pasa si lo convertimos en base 64? O sea, el .exe podemos pasarlo a base 64 y podemos intentar hacer uso del exe en base 64. Pues ese base 64 tendrá exactamente la misma firma. Entonces la firma será absolutamente la misma. Entonces si pasamos el rubeus.exe a base 74 y lo guardamos, detección y eliminado nuevamente. Entonces no podemos hacer uso del archivo en base 74 directamente en disco. Entonces aquí con el base 74 tenemos dos problemas. El primero es que si tomamos un .exe y lo pasamos a base 74, es un string demasiado grande. Entonces, estar manejando ese string se vuelve un poco tedioso. Y segundo, como vimos en el slide anterior, una vez toque disco, eliminado. ¿Por qué? Porque la firma sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué podríamos hacer? PowerShell tiene una opción increíble que es el Invoke Expression. ¿Para qué nos sirve el Invoke Expression? Con Invoke Expression podemos tomar los scripts. Por ejemplo, si tomamos el script de Rubeus, en lugar de descargarlo y que toque disco, podemos cargarlo directamente a la memoria. Entonces, pero para esto hay un pequeño problema, y es que, por ejemplo, Sharphome tiene la versión PowerShell, PowerView está escrito en PowerShell, Invoke Mimic está escrito en PowerShell, pero el resto de herramientas no están convertidas a PowerShell. Están únicamente en .NET, en su binario y demás. Pero podríamos hacer lo siguiente. Voy a hacer uso de un script de Security Sheet, los cuales ellos vienen y hacen lo siguiente. Tienen un script en PowerShell en donde inyectan como tal, lo toman el .exe en base 64. Entonces ahí nos ahorramos la carga del archivo porque manejar el base 64 es muy tedioso. Entonces podemos colocarlo acá y el script lo que hace es que toma el base 74, lo descomprime y lo carga directamente a la memoria, como que fuera un script normal. Entonces estamos usando PowerShell para colocar un script de .exe en base 64 y cargarlo a la memoria. Entonces creo que hasta ahí todo bien. Ahí está. Y lo que queremos lograr es justamente esto. ¿Sí? Que un Rubeus como tal, que el cual no tiene o no está escrito en PowerShell, hacer uso de él e invocarlo directamente desde PowerShell. Ahora, adelantando, vamos a ir viéndolo cómo hacerlo poco a poco, pero Security Sheet tiene en su GitHub ya hecho prácticamente esto. Él se encargó de compilar los binarios los pasó a base 74 y la base 74 los metió al script. Entonces, ustedes podrían hacer directamente lo mismo, pero ¿qué pasa si intentamos hacer eso? ¿Se recuerdan que habíamos visto que el base 64 tenía la misma firma? No hicimos ningún cambio a nivel de firma, no hicimos ningún ofuscado. Entonces, si intentamos cargar ese base 64, sale una solución de antivirus. Nos lo está bloqueando la carga de memoria. Y si vemos qué fue lo que nos detectó o cuál fue
lo que alertó, si vemos un poco más de cerca, fue AMSI. AMSI detectó que en PowerShell se estaba intentando ejecutar algo, que realmente sabemos que lo que estábamos haciendo era el binario de rodeos, lo estábamos intentando cargar a memoria y eso fue lo que detectó el antivirus. Pero, ¿qué es el AMSI? Veamos un poco con detalle qué es realmente el AMSI, por si alguien no está familiarizado con AMSI. AMSI es el Anti-Malware Scanning Interface que implementó Microsoft. ¿Por qué? Porque Microsoft se dio cuenta de esto, que realmente los atacantes, en lugar de descargar el binario y tenerlo en disco, lo cargaban directamente a memoria. ¿Por qué? Porque sabían que en memoria ya prácticamente el antivirus no los detectaba. Entonces, vamos a verlo de una forma simple para que se trate de entender y cuál es el proceso con AMSI. Sería lo siguiente: si ustedes tienen algún script en PowerShell, en JavaScript, en Visual Basic, llamados a .NET y demás, todo lo que se vaya a cargar a memoria pasa por una DLL llamada AMSI.dll. Entonces, por ejemplo, ustedes ejecutan un comando en PowerShell, al momento de que le dan Enter, no se ejecuta como tal. Lo intercepta AMSI.dll y él lo revisa. Por ejemplo, ejecutan un ipconfig. Entonces AMSI.dll lo revisa y dice, no, esto no es nada malicioso, lo deja pasar. Ahora, ¿qué pasa? Él lo intercepta, pero como tal, él no lo analiza, sino que él lo manda al antivirus. Si no existe ningún antivirus instalado, AMSI va a enviar todo a Defender. Si existe un antivirus de X marca, el AMSI.dll lo va a mandar al antivirus de X marca. Entonces, de nuevo, si ejecutamos algo en PowerShell, AMSI.dll lo intercepta antes de cargarlo a memoria y se lo manda al proveedor de antivirus que esté instalado. Si no hay nada instalado, lo hace con el Defender. Pero ocurre algo con AMSI, y es que Microsoft implementó algo llamado AMSI Init-File. ¿Qué es el AMSI Init-File? Si por alguna razón el AMSI.dll falla, les voy a mostrar acá. Recuerden que AMSI.dll se encarga de interceptar todo. Lo intercepta y lo manda a la solución de antivirus. Pero ¿qué pasa si hay un error o si AMSI no logra interceptarlo, ocurrió algún tipo de problema al iniciar? Entonces todo eso se va a quedar en el aire. O sea, para poder llegar a la solución de antivirus, ya sea Defender o ya sea la marca que se tenga, tiene que pasar por AMSI.dll. Pero si AMSI.dll, que es el puente, no está, Microsoft dijo, hay dos posibilidades. Si no podemos analizar lo que está, bloqueamos todo porque no lo podemos analizar, o permitimos todo porque no lo podemos analizar. Entonces, estas son las dos opciones. O bueno, eran las dos opciones porque eso ya está definido. Entonces, ¿cuál creen que eligió Microsoft? ¿Permitir todo lo que esté o bloquear todo? Permitir, exacto. Entonces, ¿qué dijo Microsoft? No, que se jodan. Si no está funcionando como tal AMSI.dll, va a ser, bueno, hubiese sido un gran problema para Microsoft porque todo el mundo hubiese reportado, no puedo ejecutar comandos, no me deja pasar nada. Entonces, lo más fácil fue dejarlo pasar. Y AMSI.dll como tal solo es una variable. Entonces, si se logra cambiar el estado de esa variable, ya no va a haber alguien que le envíe toda la información al antivirus y todo se podría cargar directamente a memoria, sin ser analizado por el antivirus. Entonces, aquí suena sencillo. Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio de variable? Pues bueno, realmente es un comando sencillo que lo que hace es cambia el estado de la variable de false a true, que lo que quiere decir es hubo un error en AMSI, el false quiere decir de que no, todo está bien. Si lo colocamos en true, dice hubo un error en AMSI. AMSI tiene un problema y no va a analizar, no va a interceptar y el antivirus no va a analizar nada. Pero ¿qué pasa? Si intentamos ejecutarlo, el propio AMSI viene y detecta, no, alguien me está intentando bajar. Esto no es algo legítimo. Entonces el propio AMSI detecta que están intentando deshabilitarlo y lo bloquea y muestra que hubo un intento de, bueno, que la solución antivirus detectó algo. Ahora, uno de los problemas que se tiene con esto es lo siguiente: muchos antivirus basan este comando en firma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que muchos antivirus dicen, si me llega este comando, lo bloqueo. Si este comando como tal me llega, si llega este del set value de AMSI Init-File, recibo esto, voy a bloquearlo. Entonces, ¿cuál es el problema de trabajar con firmas? Que se trabaja con firmas si cambias la firma, que por ejemplo tenemos el Garfield, sabemos que el Garfield ahí no está permitido. Pero, ¿qué pasa con esto?
Esto como tal, pues, pareciera ser, o sea, es distinto, pareciera ser el mismo grapher, pero es distinto. Entonces, eso mismo podemos hacer con el comando para cambiar el estado de la variable. Entonces, como pueden ver, arriba es el mismo comando, solamente que está ofuscado. Exactamente el mismo comando, pero visto de otra manera, que prácticamente sería esto. Esto es lo mismo, pero no es igual. Lo mismo pasa con este comando. El de arriba y el de abajo son exactamente lo mismo, hacen lo mismo, cambian el estado de la variable para hacer que AMSI falle y que deje de enviar todo al antivirus. Entonces, es exactamente lo mismo, pero se ve de forma distinta. Y si el antivirus basa esta detección en la firma o en las palabras, si él espera como tal una palabra, pues si hacemos un tipo de ofuscado, dejará de detectarlo. Ahora, ¿cómo se hace rápidamente? Al final veremos cómo automatizar y cómo ver cómo hacer un poco más efectiva el ofuscado, pero podemos hacer lo siguiente. Podemos dividir las palabras en lugar de poner la letra, no sé, AMSI netfile, dividir cada letra en una variable, luego sumar las variables y tenemos por último una variable que contiene la palabra. Entonces, no enviaríamos como tal la palabra, pero podríamos ir dividiéndolo. Abajo les dejo un script de mi GitHub que generalmente utilizo, que es para hacer esto. Que esto puede ser igual con los comandos que ejecutan, que realmente no es nada difícil. Esto se lo pedí a ChatGPT y listo. ¿Qué otra cosa? Se puede hacer, los strings se pueden cambiar a base 64. Entonces, con este comando pueden cambiar los strings y en lugar de tener, por ejemplo, AMSI, pueden pasarlo a base 64. Ese base 64 ponerle una variable e ir jugando con eso. Entonces, ahí es la creatividad de cada quien. Entonces, pueden ir haciendo ese tipo de combinaciones. ¿Y qué pasa? Si como tal el antivirus basa su detección en una firma, como podemos ver acá, ejecutamos el mismo comando y si preguntamos por el estado de AMSI si tiene algún error, nos dice true. Entonces AMSI aquí ya tiene un error y ya no estaría detectando lo que nosotros le carguemos a la memoria. Entonces veamos qué pasa. Colocamos AMSI en true y si ahora intentamos cargar la herramienta, ya no nos dio ningún error. El antivirus aparentemente ya no detectó la carga a memoria de PowerShell. Entonces ya tenemos prácticamente nuestra herramienta cargada a memoria. Ahora, ¿qué pasa? Pues bueno, ya tenemos la herramienta, ejecutémosla y demás. Aquí se viene un problema y es que si intentamos ejecutarla, ya tenemos el script en memoria. El script ya está en memoria, podemos hacer uso del script y podemos ejecutarlo. Pero cuando lo ejecutamos, nos da un error. Si intentamos ejecutarlo, nos sigue dando un error. Y se los voy a adelantar porque realmente después de varios días de estar buscando en Google, en la página 2 de Google, en Stack Overflow y ChatGPT, resulta que esto de acá, System Reflection Assembler, es la carga como tal del punto .exe. Y AMSI también detecta esto. Este tipo de llamadas, este tipo de cargas, AMSI también lo detecta. Pero para esto también existe un bypass de AMSI. ¿Y qué es lo bueno de esto? Este bypass de AMSI, o sea, esto lo pueden buscar en internet, amsi.net bypass, lo encuentran. ¿Cuál es lo malo y lo bueno de esto? Lo malo es que esto está quemado. Si lo copian y lo pegan, el antivirus lo detecta. Ahora, ¿qué es lo bueno? Nosotros ya hicimos un bypass de AMSI en PowerShell. Todo lo que ejecutemos, los comandos que se ejecuten en este PowerShell no serán analizados por el antivirus. ¿Por qué no serán analizados? Porque ya hicimos ya forzamos el error en AMSI. Entonces, si ya tenemos el script cargado a memoria y hacemos el bypass de .NET, ahora sí, ya podemos ejecutar. Se cuenta, Robeos como tal no tiene su versión PowerShell. No tiene como tal una versión PowerShell que alguien haya, bueno, según yo no, si es así, pues bueno, alguien me corrige, pero según yo alguien no ha tomado el código y lo ha migrado a PowerShell, pero podemos hacerlo, podemos invocarlo directamente desde PowerShell, cargando la memoria y burlarlo al antivirus. Entonces, y ¿recuerdan lo que vimos al inicio? Lo que hacía el execute assemble de Cobalt Strike. Pues a la izquierda está el execute assemble de Cobalt Strike,
cargando los binarios a memoria, los .exe, y a la derecha, nosotros. Realmente con los pasos que acabamos de ver, podemos, y esto es con prácticamente todos los binarios en .NET. O sea, si queremos cargar un Sharphome, un Certify, un Rubeus, la herramienta que quieran, es así. Entonces, sí, listo, ya lo tenemos. Déjenme ver, no sé si se va a mostrar, quiero ver qué pantalla se va a mostrar, porque, bueno, voy a mostrar, quiero mostrarles en vivo cómo funciona, pero denme un momento. No, creo que no se ve. Ok, creo que lo tengo acá. Entonces, bueno, vamos a mostrar acá en vivo. Espero que no falle. Si falla, pues, qué mal. Entonces, lo tenemos acá. Entonces, creo que no se ve. Dame un momento. Vamos a... Ok, listo. Creo que ya se ve. Entonces, bueno, lo que estábamos viendo, si intentamos cargar el script directamente, lo voy a hacer un poco de zoom. Y no, espérenme. No, se me botó el servidor. .0.0.1. Ok, listo, acá está. Entonces, ¿qué pasa? Si intentamos cargar nuestro script de ruidos a memoria, acá tenemos la solución de antivirus, lo detectó y lo bloqueó. Entonces, si le cargamos el bypass de AMSI y forzamos el error, vamos a pegar el bypass de AMSI, hagamos nuevamente el invoke y listo, el antivirus ya no lo bloqueó. Podemos hacer la carga directamente a la memoria. Pero, ¿qué pasa si lo intentamos ejecutar? Otra cosa, generalmente, porque les mostraba cómo estaba lo del script. O sea, si, por ejemplo, si una herramienta saca una actualización, ustedes ya saben que le pueden hacer el .exe a base 74 y cargarlo directamente. Entonces, si la herramienta saca alguna actualización, ustedes saben cómo crear el script y cómo cargarlo a memoria, y ese script pues, pueden modificarlo. Por ejemplo, nunca utilicen el mismo nombre. Por ejemplo, Robeos, nunca vayan a ponerle Robeos. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas soluciones, bueno, lo que he visto, que varias soluciones CDR e incluso SIEMs hacen detecciones en base a palabras. Entonces, en base a la palabra, si ustedes utilizan la misma palabra, se los va a detectar. Entonces, como vemos acá, ya está la herramienta en memoria, pero si intentamos ejecutarla, nos da error. ¿Por qué? Porque AMSI a través de .NET está haciendo la detección. Entonces, intentemos hacer el bypass de .NET. Entonces, intentamos ejecutar el bypass de .NET y si intentamos ejecutar nuevamente Rubeos, listo, Rubeos en memoria sin haber sido detectado por el antivirus y cargado en PowerShell. ¿Se da cuenta? Simple. Entonces, continuemos. Me quedé por... Solo un momento. Acá está, listo. Nos quedamos acá. Y ya tenemos la ejecución. Ahora, sí, lo probamos en un Defender, pero lamentablemente muchas soluciones de EDR hacen esta detección del cambio de variable en base a una firma y no en base a heurística. Entonces, ¿qué pasa si se hace en base a la firma? Si hacen este ofuscado, pues muchos antivirus no lo van a detectar y podrían hacer esto mismo. Ahora, ¿qué más? ¿De qué otras formas podríamos hacer el ofuscado? Pues existe
la página amsi.file, el cual les da varios payloads del ofuscado del bypass de AMSI. Entonces, acá pueden obtener varios payloads para poder hacer el bypass. ¿Cuál es uno de los problemas de esto? Que generalmente estos bypasses ya están quemados. O sea, si lo ejecutan, ya están muy quemados y el antivirus puede que se los detecte. Pero para eso tenemos la inteligencia artificial. Entonces, podemos agarrar esos scripts que ya están quemados, mandárselos a ChatGPT, a Copilot, el que ustedes quieran, y decirles que hagan, no sé, por uso de caracteres ASCII, que haga una concatenación, que en base 64 y demás, que les hagan el ofuscado de los bypasses. Y con eso podrían intentar hacer bypasses. Entonces, veamos un ejemplo. Podemos venir, pasarle uno de los códigos o uno de los bypasses que está en internet y nos genera automáticamente un ofuscado de ese bypass. ¿Qué pasa si aún así es detectado? Pues podemos decirle, eso es lo que nos brinda, y aún así podemos decirle que nosotros aún podemos reconocer nuestro código, que necesitamos que lo ofusque más, y él lo va a volver a ofuscar, y nos lo va a ofuscar un poco más. Y veamos, quiero ver si les puedo presentar, por aquí tengo, acá está, lo que les estaba mostrando de ChatGPT. Les decimos que nos ofusque el código, el comando como tal no está ofuscado, entonces vamos a probar el ofuscado que nos dio ChatGPT. Entonces, veamos, levantemos una nueva consola de PowerShell. Si intentamos ejecutar, el antivirus lo detecta. Pero le pasamos uno de los bypasses a ChatGPT, de los que están en internet, y nos dio este bypass. Probemos el bypass que nos dio ChatGPT y no dio ningún error. Intentemos cargarlo. Y ok, ya sé. Acá la IP es el localhost. Deme un momento. Solo voy a hacer algo porque no quiero que piensen que es mentira y que no lo está haciendo. Entonces acá, nuevamente, si intentamos cargarlo, solución de antivirus lo detectó. Cargamos el bypass que nos dio ChatGPT, lo pegamos y si intentamos cargarlo nuevamente, listo, nos dejó pasar. Entonces, ya sea que lo hagan de forma manual, intenten hacerlo, o que hagan uso de la inteligencia artificial. Entonces, en cuenta, realmente no es tan complicado. Existen otras técnicas como tal. Sin embargo, en lo personal, yo prefiero trabajarlo de la forma más simple. Ya si se complica, pues pueden ir haciéndolo un poco más complejo, que incluso lo que mencionaba, de que muchas soluciones CDRs no lo detectan. Algunas porque no interactúan bien con AMSI-DLL, otras porque lo están basando en la detección del comando en una firma y otras porque están mal configuradas. O sea, me he tocado casos en donde la solución de antivirus trabaja por heurística y detecta el cambio de variable, pero cuando se instala la herramienta, generalmente las personas que lo instalan no tienen estos conceptos. Entonces ellos no validan de que esto esté correctamente configurado y que esto esté siendo bloqueado. Entonces, sigamos, sí, listo. Fue justamente esto. Muchas gracias. Creo que no me presenté al inicio. Entonces, mi nombre es Les Garreto, tengo un par de certificaciones de seguridad, CRT2, RTP, SPPT y demás. Tengo un poco de experiencia en pentesting, en RepTeam y demás. Les dejo mi nombre, mi LinkedIn, si me quieren contactar o hablar, pues realmente siempre estoy dispuesto a hablar de este tipo de cosas, es increíble, realmente. Y gracias por su atención y no sé si hay preguntas. Claro. Buena onda.
No, no. Sí, Luis, una pregunta muy cortita. ¿A ti te ha tocado siempre, utilizas de esta manera la evasión o has tenido que tal vez programar de otra manera? Por ejemplo, en alguna vez yo hice una práctica que tienes que utilizar funciones de memoria, digamos, manipular la memoria como tal. ¿Te ha tocado hacer o básicamente es esto lo que has hecho en tu experiencia? Fíjate que algo que realmente que me tocó, que no pudo hacerse de esta forma. No se pudo dar la solución del ER de esta forma, entonces fue con inyección de procesos como jacking. Entonces, es increíble porque realmente ahí quiero ver si, creo que no se los puse por acá, todos estos comandos los tengo en un Gitbook. Entonces, no se alcanza a ver, pero lo dejo acá en Gitbook. Y, lo siento, no tenía internet. Pero con mockjacking de la inyección de procesos es increíble con Donut. Porque con Donut vienes, agarras el punto exe, lo pasas a una shellcode y luego con mockjacking lo que hace es que manda a llamar ese punto, esa shellcode lo conviertes a un punto bien, por ejemplo. Y con mockjacking mandas a llamarlo de forma externa y utiliza DLLs para cargarlo, DLLs de lectura para cargarlo a memoria. Entonces, de esa otra forma se podría ir haciendo. Como digo, generalmente trato de manejarlo simple. Esto en lo personal pues siento que no es tan complicado, es el cambio de una variable. Y con eso ya tienes todo. Pero sí, por ejemplo, puedes hacer el patch de AMSI, puedes hacer lo que sea inyección de procesos, que he visto que eso, en lo personal, he visto que funciona muy bien. Entonces, trato de hacerlo simple. Ya si no funciona simple, pues ya un poco ya ir aumentando un poco la complejidad. Pero mockjacking e inyección de procesos, yo he visto que funciona re bien. Lo que sí que esto daría para otras charlas de ponerse a hablar de todo eso porque es genial. Pero sí, buena pregunta, gracias. ¿Alguien más? Ok. Entonces, si no hay más preguntas, pues muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Buena eco.